Una concentración normal de triglicéridos se define como una concentración menor de 150 miligramos por decilitro. Una concentración alta de triglicéridos se define como más o igual a 200 miligramos por decilitro. Una concentración muy alta de triglicéridos se define como más o igual a 500 miligramos por decilitro y puede exponer a pacientes a muchos peligros, incluyendo el riesgo de pancreatitis. En pacientes con hipertrigliceridemia a más de 150 miligramos por decilitro, la meta primaria del tratamiento es lograr la meta recomendada de LDL. Mientras tanto, se debe dar atención a intensificar el manejo del peso y aumentar la actividad física. Después de alcanzar la meta de LDL, si la concentración de triglicéridos aún es más de 200 miligramos por decilitro, pero menos de 500 miligramos por decilitro, considere agregar un medicamento si es necesario para lograr la meta de no HDL. Las opciones terapéuticas para lograr la meta de no HDL incluyen intensificar el tratamiento con tratamiento para reducir el LDL, normalmente una estatina, o agregar niacina o fibrato. Si las concentraciones de triglicéridos son mayores de 500 miligramos por decilitro, la primera meta debe ser reducir los triglicéridos, incluso antes de llegar a la meta de LDL. Eso es importante para prevenir pancreatitis aguda. En este caso, el tratamiento debe consistir en lo siguiente. Dieta con muy bajo contenido de grasas, menos del 15% de las calorías provenientes de la grasa. Manejo del peso y actividad física, fibrato o ácido nicotínico. Una vez que los triglicéridos son menores de 500 miligramos por decilitro, entonces nos podemos enfocar en el tratamiento para reducir el LDL y lograr el LDL meta. Los fibratos son agentes preferidos para el tratamiento de la hipertrigliceridemia y pueden reducir la concentración de triglicéridos en 25 a 50%, seguidos de la niacina y aceites de pescado. Las estatinas tienen efectos modestos en la reducción de las concentraciones elevadas de triglicéridos, en el intervalo de 10 a 25%. Ezetimiba tiene un efecto mínimo y las resinas secuestradoras de ácidos biliares tienen efectos dañinos y pueden aumentar la concentración de triglicéridos hasta 20% y se deben evitar en pacientes con hipertrigliceridemia. Los fibratos son medicamentos para reducir los triglicéridos que pueden ser útiles para lograr la meta de colesterol no HDL. El mecanismo de acción de los fibratos es muy complejo y no se comprende su totalidad. Su principal efecto parece ser mediado a través del receptor nuclear factor de transcripción activado por proliferadores de peroxisomas en tejidos hepáticos, adiposos y otros tejidos. El efecto prominente de los fibratos es reducir los triglicéridos elevados 25 a 50% y en segundo término elevar el colesterol HDL 15 a 25%. Los fibratos generalmente son bien tolerados en la mayoría de los pacientes. Las molestias gastrointestinales son los efectos colaterales más comunes. Todos los medicamentos de esta clase al parecer aumentan la litogénesis biliar e incrementan la probabilidad de cálculos biliares de colesterol. Asimismo, los fibratos se unen en gran proporción a la albúmina sérica y pueden desplazar a la warfarina, aumentando sus efectos anticoagulantes. Ya que los fibratos se excretan principalmente por vía renal, se debe tener precaución en los pacientes con insuficiencia renal. Se ha observado miopatía, particularmente cuando se combinan fibratos con una estatina. Estas combinaciones de una estatina y un fibrato deben evitarse. Los fibratos mejoran el resultado cardiovascular cuando se agregan a la estatina. En el estudio ACCORD, los investigadores examinaron si la adicción de un fibrato a una estatina reduciría el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que estaban en alto riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con una estatina como monoterapia. 5.518 pacientes con diabetes tipo 2 que estaban en tratamiento con simvastatina abierta fueron asignados en forma aleatoria para recibir fenofibrato enmascarado o placebo. La combinación de fenofibrato y simvastatina no redujo la tasa de eventos cardiovasculares fatales, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal en comparación con simvastatina sola. Por lo tanto, el estudio ACCORD no apoyó el uso rutinario del tratamiento combinado con fenofibrato y simvastatina para reducir el riesgo cardiovascular en la mayoría de los pacientes diabéticos. Los análisis de subgrupo predefinidos del estudio ACCORD sugirieron heterogeneidad en el efecto del tratamiento de acuerdo con el sexo, con un beneficio para los varones y posible daño para las mujeres, y una posible interacción según el subgrupo de lípidos con un posible beneficio para los pacientes con tanta concentración basal elevada de triglicéridos y baja de colesterol de lipoproteína de alta densidad.
Este análisis de subgrupos sugiere que la adición de fenofibrato a una estatina posiblemente podría considerarse en varones con concentraciones elevadas de triglicéridos, más de 204, y concentraciones bajas de HDL, menos de 34 miligramos por decilitro. ¿El HDL bajo es un factor de riesgo cardiovascular? Varios estudios epidemiológicos han confirmado que una concentración baja de HDL en el suero se relaciona con un aumento de eventos cardiovasculares, mientras que el HDL alto es un factor vasoprotector. Las guías actuales no proporcionan ningún nivel de colesterol HDL que sean óptimos. Sin embargo, los niveles considerados bajos son un nivel sérico menos de 40 miligramos por decilitro en varones y menos de 50 miligramos por decilitro en mujeres. En pacientes con concentraciones séricas bajas de HDL, definida como menos de 40 miligramos en varones y 50 miligramos en mujeres, la meta primaria es llegar a un LDL como se describió previamente. Se debe recomendar a los pacientes que intensifiquen el manejo del peso y aumenten la actividad física. Después de lograr la meta de LDL, y solo entonces podemos comenzar a enfocarnos en las concentraciones de triglicéridos. Si las concentraciones de triglicéridos se encuentran en el intervalo entre 200 y 499, los médicos deben proponerse lograr la meta de no HDL, que generalmente es 30 miligramos por decilitro más alta que la meta de LDL. Sin embargo, si la concentración de triglicéridos es menor de 200 miligramos por decilitro, es decir, cuando se trata de un HDL bajo aislado en cardiopatía coronaria o equivalente de cardiopatía coronaria, se debe considerar ácido nicotínico o fibrato. Los esfuerzos por aumentar el colesterol HDL incluyen medios no farmacológicos como medios farmacológicos. Aunque las intervenciones del riesgo cardiovascular más favorables pueden llevar a concentraciones más elevadas de colesterol HDL, comúnmente se recomienda el ejercicio. Si bien el ejercicio es una intervención importante del riesgo cardiovascular general, tiene una eficacia limitada para aumentar las concentraciones de colesterol HDL, siendo moderadamente eficaz solo en el contexto de triglicéridos elevados y en respuesta a ejercicio frecuente e intenso. Cuando comparamos diferentes clases de medicamentos hipolipemiantes disponibles en el mercado y específicamente sus efectos con el colesterol HDL, observamos que la niacina es el medicamento más eficaz para aumentar las concentraciones de colesterol HDL. Los fibratos y las estatinas efectivamente aumentan el HDL, pero solo moderadamente, mientras que ezetimiba incrementa el HDL en forma mínima. Ahora, la pregunta más importante es la siguiente. ¿Aumentar el HDL con niacina mejora los eventos cardiovasculares? Vamos a enfocarnos en el beneficio de protección cardiovascular de la niacina como medicamento hipolipemiante en nuestra práctica clínica. Bueno, productos disponibles para elevar el nivel de HDL es principalmente el ácido nicotínico. Hay 3 presentaciones de ácido nicotínico. Hay 2 que se consiguen sin receta médica, que son las llamadas over-the-counter medications. Una es de liberación inmediata y otra es de liberación prolongada. Hay un medicamento que se requiere receta médica para comprar, lo que es el Niaspan. El Niaspan es el mejor agente para elevar el colesterol HDL y reduce los eventos coronarios. Efectos adversos que causa el ácido nicotínico en el Niaspan es la rubefacción, pruritos, cefalea. Tienen problemas de hepatotoxicidad, puede activar las úlceras pépticas y producir hiperglicemia y menor sensibilidad de respuesta a la insulina. Está completamente contraindicada cuando hay enfermedad hepática activa o elevaciones inexplicables de las pruebas de función hepática. Una cuestión importante cuando se toma Niaspan o ácido nicotínico es tratar de tomarlo aspirina por lo menos 1 hora antes para prevenir un poco la rubefacción y el prurito. Mucha gente abandona el uso de la niacina porque no pueden tolerar los efectos secundarios que les causa el medicamento. La adición de niacina a una estatina es útil para prevenir complicaciones cardiovasculares. Como mencionamos, el estudio AIM-HIGH investigó si la niacina, liberación prolongada agregada a simvastatina para aumentar las concentraciones de colesterol HDL es superior a la simvastatina sola para reducir el riesgo cardiovascular. En este estudio se asignó en forma aleatoria un total de 3.414 pacientes a que recibieran niacina o placebo. El estudio se suspendió después de un promedio de seguimiento de 3 años debido a falta de eficacia. Los investigadores concluyeron que entre los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y una concentración de colesterol de LDL
menos de 70 miligramos por decilitro, no hubo un beneficio clínico incremental de la adición de niacina al tratamiento con una estatina durante un periodo de seguimiento de 36 meses. Esto ocurrió a pesar de las mejorías significativas en las concentraciones de colesterol HDL y de triglicéridos con la adición de niacina a liberación prolongada. La hiperlipidemia a menudo se presenta en pacientes con otros factores de riesgo aterosclerótico, incluidos obesidad abdominal, hipertensión y diabetes, como en el caso de los pacientes con el llamado síndrome metabólico. Las diferentes definiciones del síndrome metabólico se discutirán con mayor detalle en el próximo módulo dedicado al síndrome metabólico. Es muy importante tratar e identificar el síndrome metabólico ya que se relaciona con una mayor mortalidad y morbilidad cardiovascular. El diagnóstico se puede hacer clínicamente y la presencia de cualquiera de 3 de los siguientes factores de riesgo ateroscleróticos se resumen en la tabla. Pueden confirmar el diagnóstico. 1. Obesidad abdominal, mayor de 102 y 88 centímetros en varones y mujeres respectivamente. Concentración alta de triglicéridos, es decir, más de 150 miligramos por decilitro. Concentraciones bajas de HDL, es decir, menos de 40 y menos de 50 en varones y mujeres respectivamente. Presión arterial elevada, definida como presión arterial más de 130 sobre 85. Y alteraciones de la glucosa en ayuno, es decir, glucosa en ayuno mayor de 110 miligramos por decilitro. ¿Qué sabemos sobre la proteína C reactiva de alta sensibilidad como posible marcador aterosclerótico? La inflamación es un factor importante del desarrollo de aterosclerosis o aterogénesis y de la vulnerabilidad de una lesión aterosclerótica a ruptura o erosión de placas. La proteína C reactiva es un biomarcador estudiado más ampliamente de inflamación en enfermedad cardiovascular.